Eh, Muy buenos días, jóvenes. Como saben, el trabajo semestral final es la lectura de la novela Luna Verde. Para eso lo van a hacer en grupos que ya se han formado. Lo importante del mismo va a ser hacerlo de una manera de diálogo, en que todos ustedes van a demostrar que han leído primero la novela y que la novela porque es importante. De todas formas, como ustedes comprenderán, la novela se enmarca históricamente en un contexto que primero ustedes deberían tener idea de qué trata, y por eso me he tomado trabajo de presentárselo para que así tengan mejor eh, idea de qué es lo que está tratando la novela. Es por eso que el día de hoy, o en este periodo así de, espero que sea media hora, 45 minutos, lo que vamos a hacer va a ser dar una biografía del contexto histórico mundial para una mejor comprensión de la novela Luna Verde. Primeramente hay que decir que sobre todo son tres puntos, yo diría que son los más importantes que hay que tener presente. Uno es la Segunda Guerra Mundial, hablar brevemente de la Segunda Guerra Mundial, que luego hablar también sobre el dominio que Estados Unidos ejerció sobre Panamá, hacer nuevamente el énfasis sobre por ejemplo, la base de Río Hato y que tiene que ver con el convenio de 1942 y también con el convenio de bases de 1947 que tiene que ver también, se toca en la novela. Entonces, con eso damos continuación. Como les dije, la Segunda Guerra Mundial es el primero de los temas a abordar. Ella, como ahí lo ven, el periodo en que se da es entre 1939 y 1945. Eh, Ella, inicialmente en 1939, cuando inició, fue entre los países aliados, que serían Gran Bretaña y Francia, y los países llamados del eje, que eran la Alemania nazi, la de Japón imperial y la Italia fascista. Eh, Luego, en 1941, a los países aliados se añadirían la Unión Soviética a Estados Unidos. Estados Unidos fue atacado por el Japón imperial en 1941 a la base Pearl Harbor, mientras que la Unión Soviética fue invadida por la Alemania nazi, ¿no? Eso es algo que va a repercutir sobre todo como vamos a ver, la entrada de la guerra de Estados Unidos va a tener repercusiones en Panamá. Primero también es que tratar de qué estaba pasando internacionalmente en 1939. La, la Segunda Guerra Mundial se llama así porque en 1914 a 1919 hubo la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania perdió también y el mundo quedó dividido, sobre todo las colonias eh, europeas, que Alemania las perdió. Y así vemos que, por ejemplo, a pesar de que la guerra era entre Gran Bretaña y Francia contra Alemania, vamos a ver Italia, vamos a ver que Gran Bretaña era el imperio más grande, el imperio británico era el más grande que se extendía por todo el mundo. Primeramente vamos a ver aquí que Canadá, Australia, Sudáfrica, la India británica,
pertenecía al Imperio Británico en diferentes formas, que lo importante es que son todavía hoy día uno de los países más grandes que hay en el mundo. La India británica era, no solamente es la India actual, sino que también era Pakistán, que hoy día están en pelea, son enemigos, y Bangladesh y Sri Lanka y otros más que hacían que la India británica fuera todavía más grande de lo que es hoy día. Además, ustedes podrán ver que el continente africano estaba tomado por casi toda Europa. Vemos que lo que es azul, que es casi la mitad o un tercio del el continente africano, eran colonias francesas. Ellos también tenían colonias acá en lo que se llamaría Indochina, que era el actual Vietnam, Camboya, eh, mientras que el Imperio Británico, como dije, tenía, aunque esté marcado aquí de gris, tenía el canal de Suez que está en Egipto, tenía desde Sudáfrica, pasando por todo, casi hasta el norte de África, ¿no? En el misma Europa vamos a ver que, que Alemania eh, era parte, o está en la parte central de Europa. Y si ven, Alemania se expandió, se fue militarizando con el régimen de los nazis, con Hitler a la cabeza. El ejército se expandió y fue muy agresiva. Se fue tomando, por ejemplo, lugares como Austria, Checoslovaquia, y para 1939 hizo un pacto de no agresión con la Unión Soviética, que es lo que sería hoy día Rusia, en que a pesar de que la Unión Soviética era comunista y Alemania era fascista, dos regímenes económicos e ideológicos que son totalmente opuestos entre sí, enemigos total, ellos llegaron a un acuerdo de que la Unión Soviética permitía que Alemania se ocupara Polonia, mientras que la Unión Soviética se tomara Estonia, Letonia y Lituania. Esto fue en septiembre de 1939. Francia y Reino Unido, como tenían un acuerdo con Polonia de defenderla, se vieron obligados a entrar en la guerra. Ellos habían, sobre todo el Reino Unido, habían intentado evitar totalmente la guerra, haciéndole muchas concesiones a Hitler, pero ya para 1939 no pudieron dejar de cumplir el pacto que tenían, así que, eh, como vemos, Alemania está preparada militarmente para esto, así que no solamente invadió, como se ve aquí, Polonia, sino que invadió Noruega, Yugoslavia, y lo más importante es que Francia y Bélgica, pero sobre todo Francia, que era uno de los países principales que formaban los aliados, fue invadido y fue totalmente, digamos, ocupado por Alemania durante los siguientes años de la guerra, hasta que Estados Unidos, los aliados, lo liberaron. Y exactamente se formó lo que dice aquí la Francia de Vichy, ¿no? Que era una marioneta, un país marioneta de Alemania. Por otro lado, Alemania intentó también invadir al Reino Unido, pero no tuvo éxito en esa campaña, sobre todo porque el Reino Unido tenía una flota muy buena, una flota de naves, barcos, muy buena, y lo que Alemania sí tenía mejor era aviones. La Fuerza Aérea de Alemania estaba más desarrollada en ese momento, al comienzo de la guerra, pero sin la flota
que le hiciera frente a la de Reino Unido, no pudo vencerles, no pudo atacarlas y invadir a Inglaterra. Sin embargo, en 1941, Alemania no ataca, sino invade la Unión Soviética. Y es por esta razón que, obviamente, la Unión Soviética contraataca, a pesar de que hubo muchos muertos de la Unión Soviética, fueron 20 millones de rusos que mataron los alemanes, que como ustedes saben, también en Alemania mataron los judíos en lo que se llama el Holocausto, pero solo sin desmeritar cuántos judíos alemanes y europeos mataron. En Alemania fueron 6 millones de judíos, así que pueden ver la magnitud de cuántos rusos mataron, que fueron 20 millones. Por otro lado, en el frente asiático, vamos a ver que Japón también, después de la Primera Guerra Mundial, se había ido expandiendo. Japón tenía el resentimiento, vamos a decirlo así, de que las potencias europeas no la habían reconocido como una potencia, digamos, mundial. En ese tiempo todavía existía la mentalidad de que la raza europea, la blanca, era la que había llegado a expandirse por todo el mundo, como vimos, y por lo tanto era la raza superior. Exactamente eso era lo que el punto, el máximo fue lo que los alemanes decían, que el hombre ario, que era fulo rubio, fulo de ojos azules, blanco, era el escogido, era el superior. En Japón, obviamente, ellos no creían eso, sino que eran los japoneses o el pueblo elegido para dominar Asia. Y es así que antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos tomaron lo que se llama Manchuria, que es hoy día parte de China y en ese tiempo era una parte de China. También se tomaron Corea y en 1941 también atacaron la Pearl Harbor en Hawái, donde estaba estacionada la flota de Estados Unidos para ver si la destruían. Desafortunadamente para Japón, la flota no se encontraba en ese momento en Pearl Harbor, sino que había salido a hacer maniobras y por lo tanto no la destruyó, pero de todas formas Estados Unidos obviamente le declaró la guerra a Japón y por lo tanto Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos y así todo el mundo estuvo exactamente involucrado porque Japón obviamente entonces invadió lo que sería Filipinas, que era un territorio de Estados Unidos, invadió Indochina, que como dijimos era un territorio de Francia, colonia francesa, e Indonesia, que era colonias holandesas. Así el panorama descrito, vemos que para 1941 todos los países que están marcados en verde estaban en guerra del bando de, del bando de los aliados, los países aliados. Esto incluía cuando Estados Unidos entró en la guerra, la mayoría de los países de América Latina entraron en situación de guerra contra Alemania y Japón, y así sucedió con Panamá, como veremos más adelante, mientras que los países marcados en amarillo eran los controlados por los países del eje, ¿no? Vamos a ver que también los Estados Unidos, como hemos visto, ya desde el finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, habían ya comenzado a expandirse, a formar su propio imperio, sobre todo dentro de lo que sería el Caribe americano, tanto que le llamaron así el Mare Nostrum, como dice aquí. Mare Nostrum es latín, el idioma de los antiguos romanos,
que significa el mar nuestro. El mar Caribe, ellos lo declararon como si fuera el mar de Estados Unidos. Y es así que hubo intervenciones, no solo en México, sino también invadieron o tomaron Cuba, donde instalaron una base militar que todavía hoy existe, que es Guantánamo. Invadieron Haití, República Dominicana, en Nicaragua intervinieron, y lo más importante para nuestra historia es que nos apoyaron en la separación de Colombia en 1903, y a cambio Panamá se convirtió en un protectorado de Estados Unidos, en el que además le cedía lo que se llamaba la zona del canal, que como saben es una franja que va, que es lo que es el canal, que es la franja, pero era una franja a 10 millas al lado de cada del canal, que entonces cruzaba todo el istmo, y en ella ellos obviamente colocaron bases militares que para la defensa del mismo. El, Aquí se mencionan, por ejemplo, lo que se llama el fuerte o la base de Sherman, el Randolph, el Lesseps, el Davis, el Clayton, el Kobe, el Grant. El, es así que, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, el primero, que es el fuerte Clayton, que ustedes tal vez si han pasado por la Ciudad del Saber, lo han visto. Es hoy lo que es la Ciudad del Saber, justo enfrente de la esclusa de Miraflores. En el lado atlántico, vemos que el Fort Sherman se ubica justo en la parte más afuera de Colón, de la entrada a Colón, por lo que era lo que defendía principalmente las entradas del canal por el lado Caribe, mientras que el Fuerte Amador, o el Gran, como se llamaba, que hoy conocemos como el Causeway, era el que defendía, el que estaba más afuera para defender el canal del lado Pacífico, exactamente por tener puntos estratégicos de vigilancia en las islas Nao, Flamenco y Perico, ¿no? Y bueno, por último les pongo la foto esta del Fort Gullet, que es donde hoy se encuentra el Hotel Meliá, pero se los pongo porque en el trabajo que vamos a hacer de la invasión de 1989, ahí mencionan lo que el entrenamiento que se le daba a los militares latinoamericanos en lo que se llamaba la Escuela de las Américas. Y ustedes sería bueno que vayan acostumbrándose de qué es la Escuela de las Américas, y porque va a ser también algo que deben conocer, que existía en nuestra historia. Exactamente porque Noriega y Torrijos, dos de los hombres que gobernaron Panamá entre 1970 y 1980, ellos se fueron entrenados por los Estados Unidos ahí. Otro de los puntos que ya entonces vamos a ir tocando es, por ejemplo, la base de Río Hato, que en la base de Río Hato es importante conocer sobre ella porque en la novela se toca el tema. Eh, Como veremos, la base de Río Hato está en Coclé, cerca de, o en donde está el hotel de Cameron hoy día, por lo que sabemos que tiene unas playas muy bonitas. Y exactamente, el terreno en donde se construiría la base de Río Hato era alquilado inicialmente por los aviadores de la zona del canal como un lugar de esparcimiento que además les permitía hacer prácticas de vuelo durante su tiempo libre. En efecto, en 1932 el sitio fue alquilado por el ejército al propietario por $1 módicamente al año, mientras que vemos que ya en 1937 vemos cómo había aumentado
su potencial cuando había subido a que lo alquilaban a $2.400 y en 1939 a 4.800. Como les dije, ya los conflictos se veían aproximarse tanto en Europa como en el área del Asia-Pacífico. Alemania, como vimos, se iba expandiendo, Japón también iba invadiendo, se mostraba agresivo bastante frente a los demás países, y por eso Estados Unidos se estaba preparando a construir sitios de defensa para la defensa del Canal de Panamá. Es así que desde 1939, Río Hato fue mencionado como uno de los sitios más importantes en donde no sería necesario otro sitio de defensa aéreo. Los Estados Unidos, como saben, o en general, mientras tú quieras defender un sitio, se trata de poner lo más lejano posible del punto de ataque. Si el canal era el punto de ataque, los Estados Unidos estaban pensando negociar con Ecuador para poner una base en las Islas Galápagos, o con Costa Rica en la isla Cocos. Sin embargo, fue Río Hato el sitio que fue dicho que era el más importante dentro de una lista de 9 sitios. Y así vemos que el Estados Unidos fue a negociar con Panamá que le cediera ese territorio, pero vamos a ver que contrario a lo establecido en el Tratado Haibu-No-Varila en 1903, para 1936 se había firmado el Tratado Arias-Roosevelt, que establecía que las construcciones militares de defensa fuera de la zona del canal debían acordarse junto al gobierno de Panamá. Eh, es decir, mientras fuera un lugar de libre esparcimiento, en que se hizo una pista, pero digamos entre privada, el Estados Unidos no tenía que involucrar al gobierno de Panamá, pero ya siendo una base militar oficialmente declarada, ya tenía que tener Panamá parte de eso, del negocio o del convenio. Y es importante mencionarlo porque no fue sino exactamente hasta 1939 en que Estados Unidos su Congreso ratificó el tratado de 1936. Tal vez no lo había hecho porque las fuerzas militares consideraban que estaban cediendo derechos propios de ellos, pero el no hacerlo en ese momento podría y simplemente hacer la base militar porque ellos querían, mientras ya habían firmado ese acuerdo en 1936, podía llevar a conflictos con la población, que es lo último que se quiere en un clima de guerra. Si ya estaba comenzando la guerra en Europa y Asia, lo último que iba Estados Unidos a querer era revueltas aquí en Panamá. Así que lo firmaron para poder negociar. Ya que estamos en esto, sería bueno hacer una revisión de las diferencias, por ejemplo, entre el Tratado de 1903, el Haibu-No-Varila, y el Tratado de 1936, el Arias-Roosevelt. Como sabemos, en 1903, Panamá nació como un protectorado al que Estados Unidos garantizaba y mantendría la independencia frente a Colombia, mientras que en 1936 ese grado de protectorado se eliminaba al decir Estados Unidos que Panamá y Estados Unidos eran amigos y existía paz entre ellos, es decir, ya no era el hermano mayor que oficialmente, ya no era el hermano mayor que dominaba y vigilaba al menor, sino que estaban en un nivel más de amistad. Además, como declaraban que el canal había sido oficialmente
concluido y abierto el 12 de julio de 1920, los Estados Unidos declaraban que solo sus derechos se recluirían a lo que era la zona del canal. Ya no tendrían que intervenir en otros territorios de lo que era lo que es la República de Panamá. Como decía, por ejemplo, en 1903, aquí marcado en negrito, que decía que la República de Panamá concede además a perpetuidad el uso, ocupación y control de cualesquiera otras tierras, aguas fuera de la zona arriba descrita, que puedan ser necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del mencionado canal. Como ya declaraban que se había terminado de construir, ya no era necesario tomar tierras como lo habían hecho con anterioridad. Como así exactamente se declara en el artículo 2, en que solamente se restringirían a la zona del canal. Sus derechos serían ejercidos como si fueran soberanos solamente en la zona del canal. Y además menciona que según el artículo 10 establecería las bases de que si en el evento de alguna contingencia militar, tanto Estados Unidos y Panamá acordarían las medidas que fueran necesarias para asegurar el mantenimiento, saneamiento y protección efectiva del canal. Exactamente, así vemos que el Tratado Arias-Roosevelt incluye ese artículo 10 en que se decía que si los gobiernos iban a implementar las medidas, los dos gobiernos iban a implementar las medidas que parecieran esenciales de una manera que previamente hubiese sido consultada entre ellos. El Tratado de 1903 no lo hacía para nada, porque éramos exactamente un protectorado en el que Estados Unidos no tenía que preguntarle absolutamente nada a Panamá. Es así como vamos a ver que en 1942, ya le dijimos que en 1939 estaban buscando sitios para defender el canal. En 1942 ya había comenzado la guerra e incluso ya habían atacado Pearl Harbor, por lo que Estados Unidos quería oficializar exactamente un acuerdo con Panamá, que sería el convenio Fábrega-Wilson, que también se llama el convenio de los 12 puntos, por los 12 puntos que Panamá le hizo a Estados Unidos para firmarlo. Sin embargo, este convenio ya venía desde antes, como vemos desde 1939, ya Estados Unidos buscaba tener esas bases en Panamá, y así vemos que el 7 de noviembre de 1940, Estados Unidos planteó su aspiración a obtener bases militares fuera de la zona del canal, y para lograrlo, la delegación estadounidense le planteó al gobierno panameño su propósito de arrendar los sitios de defensa por 999 años. Eso obviamente fue rechazado por el presidente de turno el mismo mes, noviembre, que era Arnulfo Arias Madrid en ese momento, y él a cambio propuso que se limitara al término de la administración panameña que lo negociara, es decir, los 4 años. Ellos tampoco querían negociarlo por tan poco tiempo porque uno se sabía por cuánto tiempo iba a durar la guerra. Así que ellos propusieron entonces cambiarlo de 999 años a 99 años. Y obviamente el presidente Arias Madrid nuevamente se opuso. Hay que mencionar aquí que el presidente Arnulfo Arias Madrid es una de las figuras más valoradas o más insignias de la nacionalidad panameña que se estudian, pero era, en ese momento era tildado de ser sus ideas afines a la Alemania fascista. Él había vivido en Alemania. Ser fascista en ese tiempo no era considerado tan malo como es hoy día.
las atrocidades que habían estado cometiendo los nazis no se sabían, así que de todas formas, Estados Unidos, como veremos, el presidente Arias se les enfrentó mucho, por lo que Estados Unidos no lo veía precisamente como un aliado, y eso repercutiría en la historia que seguiría en nuestro país. Así que ante la preocupación de que las bases que Estados Unidos proyectaba distribuir por el país nos convertiría en un objetivo militar para los enemigos, el 18 de febrero el gobierno panameño presentó en Washington un memorándum de 12 puntos considerados primordiales para el desarrollo del país. Eso sobre todo tenían que ver con puntos, sobre todo económicos militares, vamos a decirlo, ¿no? Económico, la parte económica era muy importante para los gobernantes en ese momento, pero sin embargo, a pesar de que el 18 de febrero Panamá le contestó a Estados Unidos, cuáles eran los 12 puntos, ya desde el 5 de marzo comenzaron a autorizar las preparaciones militares en Panamá. Una de las cosas que Estados Unidos planteó a Panamá fue que los buques con bandera panameña fueran dotados de artillería militar, a lo que el presidente Arias Madrid también se opuso, y se especula con bastante certeza que fue una de las razones por la que fue derrocado en octubre de 1941 y fue reemplazado por el ministro de Gobierno Ricardo de la Guardia, quien accedió a esta petición que hacía Estados Unidos el 20 de octubre. Y efectivamente, después del ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre, Panamá se declaró en estado de guerra con Japón, Alemania, Italia, el 8 y el 10 de diciembre. Ahora bien, Estados Unidos, por el convenio Fábrega-Wilson, iba a ocupar cerca de 134 sitios fuera de la zona del canal, destinándolos a la defensa de la vía acuática, que se iba a distribuir por toda la República. Y así finalmente el 18 de mayo de 1942, tanto Panamá y Estados Unidos firmaron el convenio sobre el arrendamiento de sitios de defensa en la República de Panamá, mediante cual Panamá le concedió a Estados Unidos el uso temporal para fines de defensa de todas las tierras mencionadas en el memorando anexo a este convenio, el que presentó Panamá el año anterior. Una revisión de dos artículos del convenio Fábrega-Wilson, o el convenio de los 12 puntos, vemos que en el artículo 1 dice, así vemos aquí la cuarta línea, que las tierras cedidas temporalmente serían evacuadas y cesarían el uso de ellas por parte de Estados Unidos un año después de la fecha en que haya entrado en vigor el convenio definitivo de paz que haya hecho cesar el conflicto bélico ahora existente. Es decir, cuando Alemania, Japón e Italia finalmente se rindieran, Estados Unidos al año dejaría de dejaría de tener las bases fuera de Panamá, fuera de la zona del canal. Pero también ponía la otra cláusula o la otra estipulación que si durante ese periodo los dos gobiernos estimaban que, no obstante el cese de las hostilidades, continuaba existiendo el estado de inseguridad internacional, que quisiera imperiosa necesidad la continuación de cualquiera de las dichas bases o aéreas de defensa mencionadas, los dos gobiernos procederían a consultarse nuevamente, mutuamente, y celebrar un nuevo convenio. Esta parte sería muy importante en el otro convenio que se firmó en 1947 y que tiene relevancia en la novela, porque se menciona y es como termina. El otro punto importante es, como ya lo hemos dicho, la
el sitio, la cláusula de arrendamiento. Como les dije, mucha de la parte era económica y tiene que ver también con lo que estaba pasando en la novela que se menciona o que se denuncia en la novela, que es que, por ejemplo, cuánto Estados Unidos pagaría por los terrenos. Es así que menciona que el convenio dice que para los terrenos que fueran privados, pagaría $50 por hectárea, asegurándose dentro de eso que Panamá cubriría el costo de expropiaciones. En el caso de tierras públicas pertenecientes al gobierno de Panamá, pagaría $1, mientras que se hacía una especificación sobre Río Hato en que decía que se pagaría $10,000 anuales, aquí en la última línea. Eso sería importante, como dije, para el siguiente convenio que se firmaría. Otra de las cosas que se mencionan en la novela y que es importante conocer es que no solamente se construyeron sitios de defensa fuera de la zona del canal, sino que dentro de la misma zona del canal, las mismas bases y otros sitios fueron fortificados. Y es así que, por ejemplo, se construyeron los famosos bunkers en las diferentes bases, como dije, uno de los que, por ejemplo, muchos todavía se pueden tener hoy día, se pueden ver. Por ejemplo, se conoce que es en el Cerro Ancón, que se menciona que todo el cerro tiene túneles y está protegido de ataques. El otro que se han pasado por el Parque Metropolitano, que era la base de Albrook antes, tenía lo que se llama el búnker del castillo, mientras que también el búnker batería Mauer estaba en Fort Sherman, que como vimos estaba en Colón. Los, las baterías ya no están, obviamente, pero por ejemplo en Fuerte Amador, donde está el Causeway, ahí podemos ver la batería militar que pusieron. Esto en Fort de Lesseps, que es en la misma ciudad de Colón, estaba otra batería, mientras que en el Fuerte Kobe, que está cerca de Panamá al Pacífico, hoy día, de Veracruz, estaba también localizada otra eh, batería. No eran las únicas, estaban en varios sitios a través de la zona del canal. Eh, con eso tenemos que, acabada la guerra, en 1945, en septiembre de 1945, el canciller de Panamá, en ese momento era Ricardo J. Alfaro, declaró que habiéndose terminado, habiendo sido a Japón, habiendo firmado el Tratado de Rendición en esa fecha, septiembre, se, se preveía que para septiembre del 46 Estados Unidos debía devolver todos los sitios de defensa. Sin embargo, para noviembre del 46, exactamente un año después, Estados Unidos daba a conocer que de los 134 sitios de defensa, 98 habían sido devueltas, pero nuevamente haciéndose eco del convenio de 1942, ellos decían que 14 sitios eran de importancia no solamente para la seguridad del Canal de Panamá, sino de toda la República y de todo el continente americano, por lo que pedían a Panamá negociar un nuevo convenio. Es así que al año siguiente, el 7 de diciembre del 47, se informaba que los gobiernos de Panamá y Estados Unidos estaban listos para firmar un convenio de base. Por el mismo, se darían 14 sitios de defensa. El principal era la base de Río Hato, como hemos visto, sería ocupada por un periodo de 10 años, con la opción de renovarla por otros 10 años. Aquí ellos también habían inicialmente propuesto 99 años,
luego lo bajaron a 50 años renovables y luego a 20 años renovables, hasta que finalmente quedó en 10 años renovables. Y además pedían 13 sitios con instalaciones técnicas esenciales para la seguridad de la navegación aérea por un periodo de 5 años, es decir, 14 sitios. Estos 14 sitios estarían ubicados en la bahía de Panamá, en islas, como por ejemplo la isla de Taboga, la isla de Taboguilla, la isla del Rey, la isla de San José, en Darién, en Jaquén estaría otra, en Pacora estaría otro sitio de defensa, en Victoria, además en San Carlos, que también estaba, bueno, en ese tiempo todavía era la provincia de Panamá, estaba otro sitio de defensa, el mencionado Río Hato, que era la principal, con las Margaritas en Coclé, y en Azuero estaría en Pocrí y Punta Mala, otro sitio de defensa. Como vemos, formaban un arco que defendía en la parte pacífica, mientras que en el Atlántico, en el Caribe, habían tres, que estaría uno en lo que es hoy la comarca Cunayala, en la península de San Blas, otra en la isla de Isla Grande, y la otra estaría en Salud, que es del distrito de Chagres, justo al lado de la zona del canal. Habiéndose firmado entre los dos gobiernos el tratado el 7 de diciembre, este tenía que ser ratificado, como todo acuerdo internacional, por la Asamblea Nacional, y así el 10 de diciembre del 47 se llamó a la Asamblea a sesionar en extraordinaria para el 12 de diciembre con el fin de discutir los sitios de defensa. Exactamente desde el 10 de diciembre hubo protestas en contra del convenio por parte de la población panameña, en la que se destacaron los grupos de estudiantes. Ahí veremos que los líderes estudiantiles del Instituto Nacional, que era en ese tiempo la escuela élite, donde iban los mejores estudiantes de Panamá, declararon un paro general y convocaron realizar, junto a las otras asociaciones que integraban la Federación de Estudiantes de Panamá, una manifestación a la Asamblea Nacional con el fin de presentarle a los diputados el criterio que tenían los estudiantes al respecto. Y es por eso, el mismo día en que iba a comenzar a ser discutido por la Asamblea el convenio, la Asociación de Federada del Instituto Nacional llamó a que todos los estudiantes y todos los panameños fueran a una marcha patriótica a las 2 de la tarde a la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto no fue bien recibido por el gobierno de turno. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Francisco Filós, en compañía de miembros de la policía y la secreta, allanó la universidad. En ese tiempo estaba ubicada exactamente en los recintos del Instituto Nacional, y trató de llevarse detenido al estudiante de Derecho Secundino Torres, a quien el canciller, el señor Filós, acusaba de haberlo insultado en un programa de radio en la mañana. Además, la manifestación convocada para la tarde hacia la asamblea también fue reprimida por la Policía Nacional con sables, armas de fuego y gases lacrimógenos, impidiendo que la manifestación, después de que había sido prohibida por el alcalde de distrito. También en la noche hubo disturbios, y esta vez con disparos a estudiantes y particulares civiles que se encontraban en el vestíbulo del edificio de la universidad, es decir, del instituto. Ellos mencionan que en la noche no hubo heridos, pero en la tarde sí hubo en los enfrentamientos de arriba, que de gases lacrimógenas, armas de fuego y sables, sí los hubo. Y es así que
la policía dio un informe en que daba a conocer que 2 estudiantes habían sido heridos, en los que había uno con heridas de gravedad, en tanto que 17 policías fueron heridos y hospitalizados, mientras que muchos de los protestantes fueron arrestados. Esto todavía marcó una mayor división entre la población y el gobierno, ya que esta represión que hizo eco en otros grupos de ciudadanos, como los profesores, los mismos partidos políticos de oposición, el grupo de mujeres, y también el paro convocado por la Federación de Estudiantes tuvo éxito, ya que en otros pueblos del país se siguió. Además de que también en otros pueblos del interior hubo marchas en contra del convenio que se había firmado. Incluso vemos aquí que el periódico anuncia en forma solemne, pidió ayer la mujer panameña el rechazo del pacto. El 16 de diciembre las mujeres marcharon a la Asamblea Nacional y pidieron el rechazo al convenio de bases, y exactamente fueron recibidas por el presidente de la Asamblea, quien dijo que haría lo mejor posible. Es así que para el 22 de diciembre, cuando la Asamblea iba a discutir si lo aprobaban o rechazaban, la Federación de Estudiantes y el Congreso Nacional de la Juventud organizó una marcha hacia la Asamblea Nacional, solicitando el rechazo del convenio. Ese día, para la felicidad de ellos, el convenio fue rechazado. Hay que mencionar aquí, antes de terminar, que como ahí dice el periódico de Rida, dice que el convenio Filo-Hain fue impugnado, pero el embajador de Estados Unidos dice que estoy seguro de que Panamá y Estados Unidos se entenderán. En efecto, Panamá y Estados Unidos, eso de la base de Río Hatos continuaría, y exactamente en uno de los tratados que veremos en el segundo capítulo que trataremos, en el Tratado de 1955, a cambio de beneficios económicos de poder entrar en el mercado de la zona del canal, Panamá, el presidente de turno, Raymond Cantera, cedió nuevamente la base de Río Hato por 15 años más, eh, haciendo caso omiso a lo que los panameños habían protestado en ese momento. Como vemos, la evacuación de las bases comenzó de un momento. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las anotaciones finales para tener presente durante la novela, al leer la novela. Como vemos, exactamente la novela inicia en Río Hato, en donde se estaba construyendo efectivamente el aeropuerto militar por los Estados Unidos, y que traería conflictos con los intereses de los vecinos, dentro de los que se encontraba el abuelo del personaje principal, que se llama Ramón de Roquever. Vemos que exactamente como les mencioné, la trama de la novela ocurre durante la construcción de un sitio de defensa dentro de la zona del canal. Pudo haber sido los búnkers, no lo creo, porque estaba una milla fuera al aire libre, creo que era. Así que, pero el trama ocurre en la ciudad de Panamá, y dentro de la zona del canal. Como sabes, la ciudad de Panamá y la zona del canal solamente la dividía en la parte del Pacífico la Avenida de los Mártires. La novela exactamente finaliza con el rechazo de los estudiantes a la firma de los tratados Filo-Hain, en el que exactamente el personaje principal estuvo bastante involucrado, como verán a su debido momento. Y ya para terminar, yo diría que les trataría brevemente por qué esta novela es importante leerla. Es porque la primera razón es porque las novelas históricas marcan el sentimiento que tenían
un pueblo o una nación en ese momento. Y es así que esta novela es importante porque es el primer acto de soberanía nacional sobre el territorio panameño que fue liderado por el grupo estudiantil. El mismo continuaría en la década de los 50 con la Operación Soberanía, la siembra de banderas en la zona del canal, y como ustedes saben, acabo de mencionar la Avenida de los Mártires, culminaría con el 9 de enero del 64, en que estudiantes del Instituto Nacional precisamente fueron asesinados, y quedaría un giro total a lo que Panamá buscaba, ya que mientras antes buscaba exactamente, como he ido mencionando, prerrogativas económicas para participar en el mercado de Estados Unidos, ahora sí decía oficialmente el gobierno que quería que la zona del canal regresara a Panamá. Bueno, habiendo visto esto, creo que el, podemos terminar aquí, no sin antes decirles que vamos a ponerlo en la plataforma. Ustedes lo podrán ver a su debido momento y a su debido tiempo, como a ustedes les plazca, pero vamos a hacer una reunión para discutir este tema, para poder afianzar al mismo, si ustedes tienen todavía dudas, también sobre el examen semestral, y también obviamente si quiere hacerlo por chat, también estamos abiertos a eso. ¿Está bien? Así que con esto vamos a terminar este punto, que es sobre el examen semestral, el trabajo final. La novela va a estar ahí también en la la asignación en donde les pondré. Así que estamos a sus órdenes y espero que podamos vernos prontamente. Hasta luego.